Bienvenidos a Audiomentores, tu canal de audiolibros donde revivimos historias inolvidables para que puedas disfrutar de la literatura mientras te sumerges en sus mundos fascinantes. En el día de hoy, les traemos una obra maestra del gran escritor ruso Iván Turgenev, Mumu. Acompáñanos en este viaje de emociones profundas y lecciones de vida. Si te gusta lo que escuchas, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras adaptaciones. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayéndote más contenido de calidad. Capítulo 1. El sirviente Gerasim. En un apartado rincón de la vasta y fría Rusia, en una inmensa propiedad rural, vivía un hombre llamado Gerasim. Era un sirviente fuerte y de complexión robusta, que no destacaba por su habilidad para hablar, sino por su seriedad y dedicación a su trabajo. Gerasim había nacido mudo. No podía emitir palabra alguna, pero su mudez no le impedía ser un hombre completo en otros aspectos. La falta de voz nunca había sido un obstáculo para realizar las arduas labores que la vida le imponía. De hecho, Gerasim había aprendido a vivir sin hablar, y aunque a menudo se sentía aislado por su incapacidad de comunicarse verbalmente, había desarrollado una paz interna, un equilibrio que pocos podían comprender. Su vida transcurría de una manera austera, casi monástica, como la de un hombre que no ansiaba nada más allá del cumplimiento de su deber. Gerasim servía en la mansión de una dama de la nobleza, una mujer rica y orgullosa, cuya vida transcurría entre el lujo y la indiferencia hacia las necesidades humanas de quienes la rodeaban. Ella vivía rodeada de sirvientes, entre ellos, Gerasim, pero nunca se preocupaba por sus vidas o sentimientos. La señora veía en Gerasim solo una herramienta útil, alguien que podía realizar el trabajo físico pesado sin protestar. Lo que Gerasim deseaba o necesitaba, nunca era considerado por ella. En los días tranquilos de trabajo, Gerasim se ocupaba de las tareas más difíciles de la mansión: cortar leña, reparar cercas, limpiar el gran jardín. Su enorme fuerza física era su único activo en los ojos de la señora, quien lo veía como una especie de máquina humana para cumplir con las labores más duras. A pesar de la dureza de su trabajo, Gerasim no se quejaba. Nunca expresó sus pensamientos con palabras, pero su actitud calmada reflejaba una serenidad y resistencia interior que lo mantenían firme en su rutina diaria. El silencio de Gerasim no pasaba desapercibido para la señora. Aunque él nunca le hablaba, ella sentía una cierta incomodidad con su presencia silenciosa. A veces, lo miraba desde su ventana, como quien observa una sombra que se mueve sin llamar la atención. Gerasim pasaba la mayor parte de su tiempo solo, trabajando en el jardín o en las tareas más duras de la finca. No necesitaba hablar. El sonido de la naturaleza, el crujir de la madera que cortaba, o el simple sonido de su propio paso eran sus únicas conversaciones. Una tarde, mientras Gerasim realizaba su labor habitual en los jardines, la señora de la casa se acercó a él, no por curiosidad o por interés en su bienestar, sino por un capricho, como solía hacer. Era una mujer de carácter fuerte, de una nobleza ostentosa, que no entendía lo que significaba ser verdaderamente humilde o estar necesitado. A menudo, usaba su posición para hacer gestos que consideraba amables, pero que, en realidad, no tenían el menor entendimiento detrás. Con una sonrisa, que Gerasim solo pudo reconocer como una simple expresión de superioridad, la señora le dijo: «Gerasim, te traigo un pequeño regalo», y en sus manos sostenía algo que llamó la atención del sirviente. Era un pequeño cachorro, un perro de aspecto tierno y dócil, con el pelaje suave y los ojos brillantes de una criatura joven. El animal, aunque aún tímido, movía la cola y olisqueaba la mano de la señora. Gerasim, sorprendido por el gesto, observó al perro en silencio. La señora le ofreció el cachorro como si fuera una simple posesión, algo para adornar la vida de su sirviente. «Este perro será tu compañía», continuó la señora con indiferencia. «Sé que no puedes hablar, pero tal vez un perro pueda ser un buen amigo para ti. A ti que nunca hablas, tal vez el té de la compañía que te falta». Gerasim observó el pequeño animal, que le miraba con una inocencia que no había visto en las personas que lo rodeaban. Aunque la señora lo ofrecía como un simple objeto, Gerasim percibió algo más profundo en esa pequeña criatura. El perro parecía entender el silencio que compartían, como si la mudez de Gerasim no fuera una barrera, sino un puente hacia algo más puro, más simple. La señora, sin esperar respuesta alguna, se dio media vuelta y se retiró, dejándole el perro en las manos a Gerasim. El sirviente, que no sabía cómo reaccionar,
observó al cachorro en sus brazos. A pesar de la indiferencia con la que la señora había dado el perro, el gesto de entregarle ese ser vivo a Gerasim no era despreciable. Algo dentro de él despertó al sentir al animal en sus brazos, un pequeño ser con el que, de alguna manera, compartía su vida de silencio y soledad. El cachorro, al principio, se mostró algo asustado, pero pronto comenzó a olisquear las manos de Gerasim, moviendo la cola con energía. Gerasim se inclinó ligeramente, acariciándolo con suavidad. En ese momento, sintió algo que nunca había experimentado antes, una conexión. No era una conexión verbal, ni siquiera física, sino algo más profundo y misterioso. El perro parecía comprender que no necesitaban palabras para ser amigos. Gerasim sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, un sentimiento de alegría y esperanza comenzó a germinar en su corazón. Decidió llamar al perro Mumu. Era un nombre simple, como él mismo, y sonaba agradable en su mente. Mientras Gerasim continuaba acariciando a Mumu, el pequeño perro lo miraba con sus ojos brillantes, y sin darse cuenta, Gerasim se sintió menos solo. Por la noche, Gerasim le preparó un pequeño espacio en su habitación, lejos de las miradas de la señora. Mumu descansó en su cama improvisada, junto a su dueño, quien sentía que su vida comenzaba a tener un nuevo propósito. A pesar de la dureza de su existencia, el perro le ofrecía algo invaluable: compañía. Aunque no podía hablarle, el vínculo entre ellos crecía silenciosamente, como una promesa tácita de apoyo mutuo. La señora, por su parte, nunca comprendió la profundidad de lo que había hecho. Para ella, el perro era solo un gesto, un objeto más que entregar a su sirviente. Pero para Gerasim, Mumu significaba mucho más que un simple regalo. Significaba que, por fin, había encontrado una amistad verdadera, sin palabras, pero llena de comprensión. Este primer encuentro entre Gerasim y Mumu marca el inicio de una historia cargada de emociones complejas, donde la mudez y la soledad del protagonista se verán desafiadas por una lealtad que solo un animal puede ofrecer. Pero, como veremos en los próximos capítulos, la señora de la casa tendrá sus propios planes, que pondrán a prueba este vínculo incipiente. Capítulo 2. Un vínculo silencioso. El día siguiente al regalo de Mumu, Gerasim se despertó antes que el sol. No era raro que se levantara temprano, pues la vida de sirviente le exigía estar siempre alerta. Pero esa mañana, algo era diferente. La presencia de Mumu a su lado le daba una sensación extraña, como si por fin hubiera encontrado algo más allá de las largas horas de trabajo, algo que mereciera su atención y su afecto. El cachorro seguía dormido, acurrucado junto a sus pies, como si compartiera su sueño. Gerasim se inclinó lentamente, acariciando el pelaje suave del perro, que reaccionó moviendo la cola de inmediato, sin abrir los ojos. Ese pequeño gesto de la criatura fue suficiente para llenar el corazón de Gerasim de una alegría silenciosa, una felicidad que no se necesitaba expresar con palabras. Poco a poco, Mumu comenzó a ser parte de la rutina diaria de Gerasim. Cuando él salía al jardín a cortar leña o a limpiar el jardín, el cachorro lo seguía, siempre cerca de él, moviéndose con agilidad entre los arbustos y corriendo en círculos alrededor de sus pies. Aunque Gerasim no podía hablarle, cada uno sabía exactamente lo que el otro necesitaba. El perro no pedía nada más que compañía y cariño, y Gerasim le daba todo lo que podía ofrecerle: su tiempo, su atención y su corazón. El perro, a pesar de ser pequeño y aún joven, mostraba un gran cariño por Gerasim. Cada vez que el sirviente se detenía a descansar, Mumu se acercaba, se echaba a su lado, y levantaba la cabeza para mirarlo, como si esperara una señal, una palabra, aunque sabían que las palabras nunca serían necesarias. El vínculo entre ellos crecía en silencio, una conexión profunda que no requería de discursos ni explicaciones. El amor, a su manera, se estaba estableciendo entre ambos. Gerasim, por su parte, sentía que su vida había tomado un giro inesperado. Había vivido muchas horas en soledad, en silencio, sin la posibilidad de comunicarse con las demás personas, ya sea por su mudez o por la indiferencia de la señora. A menudo, se encontraba solo en sus pensamientos, con la mente llena de preguntas que nunca podían encontrar respuesta. Pero ahora, con Mumu a su lado, el vacío que siempre había sentido se llenaba, aunque fuera de una manera sutil. El perro, con su presencia constante, se convirtió en su único amigo, su único compañero. Gerasim no necesitaba más. Aunque la señora nunca mostraba ningún interés en su bienestar, Mumu se encargaba de cubrir el vacío que dejaba esa indiferencia.
El perro, con su lealtad incondicional, parecía entender que su dueño, a pesar de no hablar, tenía un alma rica y profunda, llena de sentimientos que no necesitaban ser expresados en palabras. Cada día que pasaba, Gerasim sentía que su vida adquiría más sentido. Sin embargo, la relación con la señora seguía siendo tensa, fría e indiferente. Ella, como siempre, trataba a Gerasim como una herramienta útil más que como una persona. No le dirigía la palabra a menos que fuera necesario, y su trato hacia él era distante, sin ninguna muestra de afecto o aprecio. Para ella, Gerasim solo era un sirviente mudo, sin importancia, sin historia. El perro, sin embargo, parecía ser una excepción. Una tarde, mientras Gerasim y Mumú paseaban por los jardines, la señora observó desde su ventana el cuadro que se desplegaba ante ella. El sirviente y el perro caminaban juntos entre las flores, tan unidos en su silencio que la escena parecía suspendida en el tiempo. La señora, al ver esa imagen, sintió una extraña incomodidad. No podía entender cómo un hombre tan simple, tan callado, podía encontrar consuelo en la compañía de un animal. En su mente, no cabía la idea de que alguien pudiera encontrar verdadera alegría sin las comodidades materiales de la vida. Esa tarde, la señora decidió acercarse a Gerasim. Lo hizo con la misma indiferencia que siempre le había caracterizado, pero algo en la escena que había observado la inquietó. Al acercarse a él, dijo con tono seco: «Gerasim, veo que el perro te ha tomado cariño. No sé qué es lo que encuentras en él, pero parece que te sirve de compañía». Gerasim no respondió. No lo hacía nunca. Sin embargo, su mirada le indicó a la señora que entendía perfectamente lo que ella había dicho. En sus ojos, brillaba una luz tranquila, como si su relación con Mumú fuera algo más importante que las palabras. Sin prisa, Gerasim se inclinó hacia el perro, que estaba sentado a sus pies, y le acarició la cabeza con cariño. Mumú, al sentir la mano de su dueño, levantó la cabeza y lo miró con esa lealtad que solo un perro puede ofrecer. La señora se quedó mirando por un momento, sin decir nada más. En su rostro no se reflejaba ni comprensión ni aprecio, solo una especie de indiferencia cansada. Volvió a entrar en la casa, dejándolos a solas, como siempre hacía. Gerasim, sin embargo, no se sintió herido. No necesitaba la aprobación de la señora. Su vida, a pesar de todo, tenía un propósito ahora. Mumú era su amigo, su compañero, el único que entendía su silencio, el único que compartía su vida sin pedir nada más que estar a su lado. Con el paso de los días, Gerasim y Mumú comenzaron a comprenderse más y más. El cachorro, al principio tímido y un tanto inquieto, fue creciendo en confianza, y su afecto por Gerasim se volvía cada vez más evidente. Aunque Gerasim no podía hablarle, su amor por el perro era tan fuerte que, de alguna manera, todo lo que necesitaban decirse quedaba claro. Este capítulo marca el crecimiento del vínculo entre Gerasim y Mumú. A pesar de la indiferencia de la señora, el perro llega a ser la compañía más fiel de Gerasim, una amistad sin palabras que se fortalece con cada día que pasa. Capítulo 3. La comodidad rota. Los días seguían su curso, tranquilos pero cargados de una tensión que Gerasim ya había aprendido a ignorar. La señora continuaba viviendo en su mundo, encerrada en sus pensamientos y en sus preocupaciones, y Gerasim, como siempre, se ocupaba de las tareas del hogar, trabajando sin descanso y sin esperar nada a cambio. Mumú, siempre a su lado, parecía ser el único respiro en una vida llena de silencios y rutinas mecánicas. A pesar de su mudez, Gerasim había desarrollado un entendimiento profundo de los gestos, las miradas y las actitudes de los demás. La señora no hablaba mucho con él, pero observaba sus movimientos y parecía evaluar todo lo que hacía. De alguna manera, Gerasim siempre sentía que su presencia le incomodaba. Ella lo trataba como a una pieza más en la maquinaria de su vida, y la compasión que alguna vez pudo haber sentido por él se había transformado en indiferencia. No era un hombre en sus ojos, era un sirviente. Un día, mientras Gerasim estaba en el jardín cortando ramas secas, Mumú lo acompañaba, como siempre, saltando alrededor suyo, jugando y ladrando con alegría. La señora, desde la ventana, observaba la escena sin decir una palabra. Algo en la imagen le resultaba molesto, aunque no podía precisar exactamente qué. El perro, con su energía y su afecto incondicional, estaba trastocando el orden de las cosas. Era como si Gerasim, a través de Mumú,
hubiera encontrado un espacio de felicidad que no debía existir en esa casa. La señora no estaba acostumbrada a ver a su sirviente disfrutar de algo. Y eso, de alguna manera, le resultaba inaceptable. No era que quisiera ser cruel. Simplemente, su vida estaba regida por normas que excluían cualquier forma de afecto genuino fuera de sus propios intereses. Un día, mientras Gerasim estaba ocupado con sus tareas, Mumú decidió hacer una travesura. El perro, impulsado por su curiosidad juvenil, corrió hacia la casa y, con un brinco, se subió a la terraza, ladrando a una de las sirvientas que pasaba por allí. La señora, que estaba en la sala, escuchó los ladridos y al asomarse a la ventana, vio la escena. La furia se apoderó de ella en ese instante. Mumú había roto la armonía perfecta de su entorno. Con paso firme y lleno de irritación, bajó hacia el jardín. Gerasim la vio acercarse y sintió el nudo en el estómago. Sabía que el comportamiento del perro había causado malestar, pero no esperaba que la señora reaccionara tan violentamente. «Gerasim», exclamó ella con una dureza en su tono. «Controla a ese perro inmediatamente. No puedes dejar que se comporte de esta manera. Es un desastre». Gerasim, sin pronunciar palabra alguna, se acercó a Mumú y lo tomó en sus brazos, intentando calmarlo. Pero la señora, incapaz de comprender lo que significaba ese lazo entre el sirviente y el animal, continuó con su reprimenda. «¿Qué tipo de perro es este?», dijo en tono despectivo. «Ya no sé qué esperar de ti, Gerasim. Parece que ni siquiera puedes tener un perro bien educado». El rostro de Gerasim, como siempre, permaneció impasible, pero sus ojos reflejaron una tristeza profunda. No era el perro el que la señora despreciaba, era la conexión entre él y Mumú lo que la incomodaba. Un perro, para ella, solo debía ser una mascota que se mantuviera en su lugar y no interfiriera con su vida. Pero para Gerasim, Mumú era mucho más que eso. Era su único consuelo, su única compañía sincera en un mundo de soledad y desdén. La señora, al ver que Gerasim no respondía, se marchó, murmurando palabras incomprensibles para él. Ella nunca entendió la importancia de ese pequeño ser en la vida de su sirviente. Para ella, todo era cuestión de apariencia y orden. La única forma en que un ser humano debía comportarse era de acuerdo a las expectativas que ella había establecido, y cualquier desvío de esa norma era inaceptable. El resto del día fue tenso y silencioso. Gerasim volvió a sus quehaceres, y Mumú, acurrucado a su lado, le daba la única compañía que podía ofrecer. El perro no comprendía por qué la señora se enojaba, ni por qué su dueño parecía tan triste. Para él, todo lo que sabía era que Gerasim lo había acariciado y cuidado desde el primer día, y que no había nada más importante que esa lealtad. Gerasim, por su parte, siguió trabajando, sin dejar de lado su amor por el perro. Sin embargo, la señora, a partir de ese día, mostró un resentimiento creciente hacia Mumú. Era como si su presencia estuviera alterando el orden establecido en la casa, como si el cariño y la afectividad de Gerasim por su mascota fueran una amenaza a su control absoluto sobre todo lo que la rodeaba. En este capítulo, vemos cómo la señora empieza a rechazar la presencia de Mumú, lo que crea una fisura en la relación entre ella y Gerasim. El perro, que había sido la fuente de consuelo para él, se convierte en un punto de conflicto, demostrando cómo la indiferencia y el control pueden dañar incluso las relaciones más simples y puras. Capítulo 4. La desconfianza creciente. La señora había comenzado a mostrarse cada vez más distante, no solo con Gerasim, sino también con su entorno. Su irritación hacia Mumú había crecido, y cualquier pequeña travesura del perro era vista como un acto de desobediencia intolerable. Gerasim, que había aprendido a convivir en silencio con la dureza de su señora, no podía entender cómo el cariño que él sentía por su perro podría resultar tan molesto. Mumú, ajeno a todo esto, continuaba siendo el mismo perro alegre y juguetón, pero también cada vez más consciente de la tensión que se respiraba en el aire. Cada vez que Gerasim lo acariciaba o le hablaba, el perro respondía con una mirada de pura devoción, como si entendiera que su dueño necesitaba consuelo. La señora no podía soportar la idea de que Gerasim tuviera algo que le perteneciera, algo que no fuera completamente suyo. Observaba en silencio, pero cada vez con más desdén, cómo él compartía su tiempo con el perro. Para ella, cualquier muestra de cariño que no estuviera dirigida a ella misma era una amenaza, una transgresión de su control absoluto sobre el hogar. Un día, durante la tarde, Gerasim se encontraba en el jardín, como siempre,
trabajando en sus tareas cotidianas. Mumú, con su cola levantada y su cuerpo nervioso, corría alrededor de él, saltando entre los arbustos. La señora, al verlo desde la ventana, decidió bajar al jardín, como si no pudiera soportar más la imagen de ese vínculo tan cercano entre el hombre y el animal. «Gerasim», gritó desde la puerta, con un tono que no admitía réplica. «Llama a ese perro ahora mismo». Gerasim, al oír la voz de su señora, dejó lo que estaba haciendo y se acercó a Mumú. En cuanto el perro lo vio, se acercó felizmente, moviendo la cola, pero la señora no podía soportar la escena. Los ojos de ella brillaban con furia contenida mientras observaba cómo su sirviente acariciaba al perro, como si fuera su propio hijo. «No puedo entender por qué permites que ese animal te haga perder el tiempo», dijo la señora con voz fría y cortante. «Es un estorbo. Si sigues permitiendo que este perro se quede aquí, no sé qué más puedo hacer». Gerasim, incapaz de articular una respuesta que pudiera calmarla, solo bajó la cabeza, evitando su mirada. No había forma de que pudiera hacerle entender que para él, Mumú era más que un simple perro. Era un amigo leal, su único consuelo en una vida llena de soledad. Sin embargo, todo lo que la señora veía era una amenaza a su dominio. En los días que siguieron, la actitud de la señora hacia Gerasim se volvió aún más fría. Cada vez que él pasaba cerca de ella, se sentía como si estuviera caminando sobre un terreno peligroso. La señora se mantenía distante, pero no dejaba de lanzar miradas de desaprobación, especialmente cuando el perro se encontraba cerca. A pesar de todo esto, Gerasim no dejaba de cuidar a Mumú. El perro seguía siendo su único refugio, su único punto de apoyo en ese mundo de incomprensión y rechazo. La conexión entre ambos crecía cada vez más fuerte, aunque lo hiciera en silencio, bajo el peso de la desaprobación de la señora. El comportamiento de la señora empezó a afectar la convivencia en la casa. Aunque ella nunca levantaba la voz ni exigía directamente que el perro se fuera, sus gestos y miradas se volvían cada vez más despectivos. El hogar, que antes era un lugar de relativa armonía, se había convertido en un espacio tenso, donde la calma solo existía cuando la señora no estaba cerca. Gerasim sentía la presión, pero se mantenía firme en su decisión de no separar a Mumú de su lado. El perro había sido su compañero durante tanto tiempo que ya no podía concebir la vida sin él. Sin embargo, sabía que la señora no iba a ceder fácilmente. En una tarde particularmente cálida, cuando Gerasim se encontraba limpiando el patio, la señora salió al jardín. Observó cómo Mumú, como siempre, correteaba por allí, persiguiendo una mariposa. Sin decir una palabra, la señora se acercó lentamente, como si estuviera evaluando cada movimiento del perro. Cuando Mumú se acercó a ella con su acostumbrado salto, la señora se apartó bruscamente, evitando que el perro la tocara. «¿No sabes que no me gustan esos animales?», le dijo a Gerasim, su voz temblando con una mezcla de desdén y frustración. «Si sigues insistiendo con este perro, no sé qué voy a hacer contigo». Gerasim se detuvo y, con un suspiro, miró a la señora. No había palabras que pudieran calmar la tormenta que se avecinaba, pero sabía que seguiría cuidando a Mumú, sin importar las consecuencias. Este capítulo continúa profundizando en la creciente incomodidad de la señora hacia Mumú. La presión sobre Gerasim aumenta, mientras su conexión con el perro se fortalece. El conflicto emocional y psicológico entre los personajes se intensifica, mostrando cómo las relaciones de poder pueden afectar incluso las emociones más simples y puras. Capítulo 5. La última prueba. El tiempo pasó, y la casa se llenó de un silencio más pesado que nunca. La señora se había vuelto aún más distante y despectiva con Gerasim. Casi no se dirigía la palabra, y cualquier intento de comunicación entre ellos se limitaba a lo estrictamente necesario. Mumú, sin embargo, seguía siendo el centro de la atención de Gerasim, aunque a un precio cada vez mayor. El perro, su única compañía fiel, era también el foco de la desaprobación constante de la señora. Un día, mientras Gerasim estaba en el jardín podando algunos arbustos, la señora salió a su encuentro. En su rostro no había ni un atisbo de amabilidad. Su mirada estaba fija en el perro, que correteaba felizmente cerca de su dueño, ignorante de todo lo que ocurría a su alrededor. «Gerasim», dijo la señora con voz severa, «ya no puedo soportarlo más. Ese perro está arruinando mi tranquilidad. Ya no quiero verlo más en esta casa». Gerasim, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podía decir? No podía contestar,
no podía ofrecer una excusa. Sabía que, para ella, Mumú nunca sería más que una molestia, una fuente de incomodidad que debía ser eliminada. Ya basta, prosiguió la señora, como si lo estuviera regañando. Tienes que deshacerte de él. No quiero que siga aquí. Ya no lo aguanto. Gerasim permaneció en silencio, mirando al perro que, ajeno a la conversación, continuaba jugando en el jardín. No podía imaginar su vida sin Mumú. El perro había sido su amigo más leal, su única fuente de consuelo en un mundo que le era indiferente y frío. Pero, frente a las demandas de la señora, ¿qué podría hacer? El dolor y la impotencia se apoderaron de él. ¿Cómo podía elegir entre su señora y el perro que tanto amaba? A pesar de que su vida había estado marcada por el sufrimiento y la soledad, nunca había enfrentado una decisión tan desgarradora. La señora, al ver la falta de reacción de Gerasim, lo miró con una mezcla de desprecio y frustración. No entendía cómo alguien podía ser tan terco, tan incapaz de ver la situación de manera clara. Para ella, no había nada más que ordenar y controlar, y el perro de Gerasim no encajaba en esa visión. ¿No comprendes?, dijo, alzando la voz. No te pido mucho, solo que sigas mis órdenes. Este perro debe irse. Si no lo haces, las consecuencias serán graves. ¿Me entiendes? Gerasim, al escuchar esas palabras, se sintió completamente impotente. Miró a Mumú, que ya se había acercado a él, moviendo la cola y buscando cariño. Los ojos de Gerasim se llenaron de lágrimas, pero no podía dejarse llevar por la tristeza. Sabía que si no actuaba, todo se perdería. La señora, viendo que Gerasim no respondía como esperaba, se dio la vuelta, dejando el jardín en silencio. Gerasim se quedó allí, mirando a Mumú, mientras el perro lo miraba con esos ojos de infinita confianza. El vínculo entre ellos era tan fuerte que parecía inquebrantable, pero en ese momento, Gerasim no sabía qué hacer. Esa noche, cuando todos en la casa estaban dormidos, Gerasim tomó una decisión. No podía vivir sin su perro, pero también sabía que su situación en la casa se había vuelto insostenible. Así que, con el corazón hecho pedazos, se acercó a Mumú. «Te quiero mucho, viejo amigo», le susurró a su oído. «Pero quizás sea mejor para los dos si te dejo ir. No puedo soportar más el dolor que esto me está causando». Con manos temblorosas, Gerasim abrió la puerta del jardín, mirando por última vez a su querido perro, lo dejó salir. Mumú, al principio confundido, siguió a su dueño con la mirada, pero al final, se alejó sin dudarlo. La escena fue tan dolorosa que Gerasim no pudo soportarla. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero el vacío que dejó el perro en su vida era imposible de llenar. Este capítulo nos muestra el sufrimiento de Gerasim, quien se ve atrapado entre su amor por Mumú y la imposición de la señora. El acto de dejar ir a su perro representa un sacrificio desgarrador para él, pero también una entrega por amor, por intentar complacer a la persona que, a pesar de todo, es quien le da sustento. El dolor de esta separación es un momento crucial que nos muestra la naturaleza de los sacrificios que a veces se nos piden, incluso cuando nos rompen por dentro. Capítulo 6. La solitaria noche de Gerasim. Después de aquel desgarrador acto de despedida, Gerasim ya no pudo encontrar consuelo en nada. La casa, que antes se sentía algo cálida por la presencia de Mumú, ahora era un lugar vacío, insoportablemente callado. La señora, aunque satisfecha por haber logrado su objetivo, no parecía notar la profundidad del dolor de su sirviente. Para ella, todo seguía en su lugar. Había logrado eliminar la molestia que representaba el perro, pero no comprendía el precio que Gerasim estaba pagando. Gerasim, por su parte, se encontraba en una lucha interna constante. Al principio pensó que se acostumbraría rápidamente a la ausencia de Mumú. Sin embargo, cada rincón de la casa le recordaba al perro. El jardín donde solía jugar, el rincón donde dormía por la noche, los pequeños detalles que hacían su vida más llevadera. Ahora, esos recuerdos solo lo atormentaban, lo perseguían incluso en sus momentos más tranquilos. Esa noche, como todas desde que Mumú había partido, Gerasim no pudo dormir. Se tumbó en su cama, pero el silencio de la casa lo acosaba. Miraba hacia el techo, preguntándose si había hecho lo correcto al ceder ante la voluntad de la señora. Sabía que no podía haber hecho otra cosa, pero el dolor lo ahogaba. Se levantó, incapaz de quedarse quieto, y caminó por la casa como si tratara de encontrar algo que lo aliviara. La señora, ajena a todo,
dormía tranquila en su habitación, sin percatarse del tormento que Gerasim atravesaba. El mundo seguía su curso, y Gerasim se sentía como una sombra que transitaba en la oscuridad, perdida en una rutina sin significado. De repente, un sonido lejano lo despertó de sus pensamientos. Era el sonido de unos pasos ligeros en el patio. Instintivamente, Gerasim se levantó y fue hacia la ventana. Al mirar hacia afuera, vio una figura familiar. Era Mumú, que había regresado. El corazón de Gerasim dio un vuelco. No podía creerlo. El perro, aunque evidentemente cansado y desorientado, estaba de vuelta. Al principio, Gerasim no sabía si debía ir hacia él o quedarse allí, inmóvil, sin hacer ruido. Pero, al ver la mirada esperanzada de Mumú, corrió hacia la puerta sin pensarlo. Abrió la puerta del jardín y se arrodilló, abrazando al perro que había regresado a su lado, como si nada hubiera pasado. Mumú, con su cola moviéndose frenéticamente, saltó a sus brazos, como si estuviera feliz de regresar a su dueño. «Mumú», dijo Gerasim, con una mezcla de alivio y alegría en su voz. «¿Dónde te habías ido? No puedo creer que hayas vuelto». El perro respondió con un ladrido suave y se acomodó a sus pies, mirando a Gerasim con aquellos ojos llenos de confianza y cariño. Gerasim, al sentir el calor de su cuerpo, comenzó a llorar. Las lágrimas caían sin cesar, no solo por la felicidad de tenerlo de vuelta, sino también por el peso de la culpa que sentía por haberlo dejado ir en primer lugar. Sin embargo, aunque Gerasim estaba contento de tener a Mumú de vuelta, la realidad era que no podía seguir adelante de esa manera. Sabía que su señora no toleraría que el perro permaneciera en la casa. Pero, al mismo tiempo, no podía permitir que su amigo se fuera otra vez. La lucha interna de Gerasim se intensificaba. Debía encontrar una manera de solucionar la situación sin causar más conflictos, pero no veía cómo. Los días pasaban, y Gerasim sabía que su felicidad, aunque breve, se vería opacada por la constante amenaza de la señora. En ese momento, Gerasim decidió algo que nunca antes habría considerado. Miró a Mumú, quien descansaba junto a él, y susurró: «Si tenemos que irnos, lo haremos juntos. No puedo soportar vivir sin ti». Este capítulo marca un giro importante en la historia, ya que la relación entre Gerasim y Mumú se ve restablecida, pero también abre una nueva puerta a los sacrificios que Gerasim está dispuesto a hacer por su perro. La soledad y el dolor que había sufrido lo llevan a una decisión crucial, que cambiará el curso de su vida. Capítulo 7. Consecuencias y decisiones. El día amaneció sombrío. La niebla cubría el paisaje como un manto de tristeza, reflejando el estado emocional de Gerasim. Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre lo sucedido y lo que había decidido. El regreso de Mumú había sido un rayo de esperanza en medio de su tormenta interna, pero sabía que su acto de rebeldía no quedaría sin consecuencias. La señora nunca aceptaría que el perro regresara, y el precio por desobedecer podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Durante la mañana, Gerasim se levantó temprano, como siempre lo hacía, pero no podía concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos estaban con Mumú, que descansaba en un rincón del jardín, feliz de estar nuevamente junto a su dueño. Sin embargo, cada vez que Gerasim miraba al perro, sentía la creciente tensión de lo inevitable. La señora no tardó en percatarse de que algo estaba mal. Esa mañana, al bajar las escaleras, se encontró con una escena que la hizo detenerse en seco. Gerasim estaba alimentando a Mumú en el jardín, y aunque el perro estaba tan saludable como siempre, la señora no pudo evitar sentirse indignada al ver la desobediencia tan clara de su sirviente. «¿Qué es esto?», preguntó la señora, su voz fría y cortante, mientras observaba a Gerasim con desdén. «¿No te he dicho que ese perro no debe estar aquí?». Gerasim se quedó paralizado. Sabía que ese momento llegaría, pero el peso de las palabras de la señora lo golpeó con fuerza. Su corazón se aceleró, pero no dijo nada. Se sintió más pequeño que nunca, atrapado entre su lealtad al perro y la sumisión a la señora. Es mi perro», murmuró Gerasim, mirando a la señora con una expresión de dolor. No puedo dejarlo ir». La señora, al escuchar sus palabras, estalló en un grito de rabia. «¿Qué quieres decir con eso?», exclamó. «¿Crees que tienes derecho a desafiarme de esta manera? Eres solo un sirviente. No tienes voz en esta casa. Si no sabes lo que es tu lugar, te lo recordaré.
Gerasim sintió como su estómago se tensaba. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido, dejándolo suspendido en un vacío. Pero, a pesar del miedo que sentía, no podía ceder. La presencia de Mumú a su lado le daba fuerzas que no sabía que tenía. No puedo dejarlo. Lo amo, dijo, esta vez con más determinación, mirando fijamente a la señora. La señora lo miró con desprecio. Su rostro se tornó aún más frío, más implacable. Entonces, si eso es lo que deseas, las consecuencias serán graves. No solo para ti, sino también para ese perro. Te lo advierto, Gerasim, no desafíes mi autoridad. Gerasim intentó mantener la calma, pero una oleada de tristeza lo invadió. Sabía lo que eso significaba. Las amenazas de la señora no eran vacías. Su desobediencia tendría repercusiones, no solo para él, sino también para Mumú, que nunca había pedido entrar en ese conflicto. Sin embargo, no podía abandonar a su amigo. Esa noche, tras la confrontación con la señora, Gerasim se retiró a su habitación. Los ecos de las palabras de la señora resonaban en su mente, pero no podía dejar que el miedo lo controlara. Sabía que el sacrificio de vivir con el constante reproche de la señora era el precio que debía pagar por mantener a Mumú a su lado. Mientras se tumbaba en su cama, sintió un fuerte deseo de escapar, de salir de esa casa que se había convertido en una cárcel emocional para él. Pero el amor por Mumú lo mantenía anclado. No podía rendirse tan fácilmente. Gerasim decidió que, si llegaba el momento de tomar una decisión, lo haría con el corazón en la mano. El dolor de la disyuntiva lo invadía, pero aún había algo que lo sostenía. El vínculo con Mumú, el único ser que le ofrecía verdadera compañía. En su mente, la solución parecía clara, pero su corazón temía lo que eso implicaba. A la mañana siguiente, la señora no le dirigió la palabra, pero sus miradas cargaban la amenaza que había prometido. Gerasim sabía que el tiempo se agotaba, y lo que sucediera a partir de ese momento cambiaría sus vidas para siempre. Este capítulo muestra el punto culminante del conflicto entre Gerasim y la señora. Gerasim, atrapado entre el amor por su perro y la obediencia hacia la señora, se enfrenta a las consecuencias de desafiar la autoridad en su hogar. El dolor y la incertidumbre lo acompañan mientras las amenazas se vuelven cada vez más concretas. Es un momento de reflexión profunda para el personaje, que se encuentra dividido entre lo que es correcto y lo que debe hacer para preservar su bienestar y el de Mumú. Capítulo 8. La decisión final. El ambiente en la casa de la señora se había vuelto irrespirable para Gerasim. Cada día que pasaba, la sensación de opresión y desesperación aumentaba. La señora, aunque en apariencia calma, mantenía una actitud fría y distante hacia él, esperando que se sometiera completamente a sus órdenes. Gerasim sentía que las paredes de su mundo se cerraban sobre él, y lo peor de todo era la constante amenaza de la señora de hacerle daño a Mumú si no cumplía con sus demandas. Mumú, mientras tanto, parecía ajeno a la tormenta emocional que azotaba a su dueño. El perro seguía siendo su fiel compañero, compartiendo con él cada momento de su dolor. Pero Gerasim sabía que esta paz no duraría mucho. La señora, con su carácter autoritario, no permitiría que Mumú permaneciera en la casa por mucho más tiempo. Cada día que pasaba, Gerasim veía más claro que debía tomar una decisión, y esa decisión lo desgarraba. Era una tarde gris cuando la señora volvió a dirigirse a él de manera tajante, como siempre lo hacía. Gerasim estaba en el jardín, cerca de Mumú, cuando ella se acercó a él. «Gerasim, basta», dijo con voz severa, interrumpiendo sus pensamientos. «Este perro no puede quedarse aquí. Si no lo sacas de la casa ahora mismo, las consecuencias serán aún peores para ti. No puedes seguir ignorando mis órdenes». Gerasim levantó la mirada y la miró fijamente. Algo en su interior se encendió, un fuego de determinación que nunca había sentido tan fuerte. El miedo a la señora ya no lo dominaba tanto como antes. Sabía que estaba en una encrucijada, y que el camino que tomara a partir de ese momento definiría su futuro. «No puedo hacerlo», dijo con firmeza, su voz temblando ligeramente pero llena de una resolución nueva. «No puedo dejarlo ir, señora. Mumú es todo lo que tengo». La señora lo observó en silencio durante unos segundos, y sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. No dijo nada al principio, pero sus ojos reflejaban una furia contenida. Gerasim sentía como el aire a su alrededor se espesaba.
La señora nunca había sido una persona de palabras vacías, y Gerasim sabía que el siguiente paso sería definitivo. Entonces, si eso es lo que eliges, no me harás cambiar de opinión, dijo la señora con un tono helado. Este perro no permanecerá aquí, cueste lo que cueste. El tiempo parecía haberse detenido. Gerasim miró a Mumú, que se encontraba junto a él, ajeno a la conversación. El perro lo miraba con esos ojos llenos de confianza y amor incondicional. Gerasim no pudo evitar sentir una punzada en su corazón al ver esa mirada. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por él. Sabía que su vida con la señora ya no podía continuar de la misma manera. No podía vivir bajo esa amenaza constante, ni tampoco podía abandonar a Mumú. El amor por el perro y la lealtad que sentía por él superaban cualquier miedo que pudiera tener hacia la señora. Sin decir una palabra más, Gerasim salió del jardín, y su corazón latía con fuerza. La señora lo miraba desde la ventana, pero no hubo palabras. Gerasim caminó rápidamente hacia el cobertizo de herramientas, donde había guardado algunos de sus pocos objetos personales. Ahí, decidió que tomaría lo que le quedaba y se iría. No podía seguir viviendo bajo las condiciones impuestas por la señora, ni ser testigo de cómo ella controlaba su vida. El dolor de tener que separarse de todo lo que conocía era grande, pero el amor por Mumú lo empujaba hacia adelante. Gerasim salió al jardín y llamó a Mumú. El perro lo miró, como si supiera que algo importante iba a suceder. Sin pensarlo dos veces, Gerasim lo tomó de la correa y se dirigió hacia la puerta de la casa. No importaba lo que la señora dijera o hiciera, Gerasim ya había tomado su decisión. La señora salió al pasillo al escuchar el sonido de la puerta. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban una furia tan intensa que Gerasim casi la sintió como una amenaza física. Sin embargo, él no se detuvo. Con Mumú a su lado, caminó hacia la calle. La libertad que Gerasim había anhelado durante tanto tiempo finalmente parecía alcanzable. Aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, en ese momento sentía una paz que no había experimentado en años. Sabía que había tomado el camino más difícil, pero también el más sincero. Su vida ahora dependía de él mismo y de Mumú. Y, a pesar de todo, eso era lo único que le importaba. Este capítulo es crucial para la historia, ya que Gerasim finalmente toma una decisión valiente y liberadora. La lucha interna que ha experimentado durante toda la historia llega a su fin, y ahora se enfrenta a las consecuencias de sus actos. El amor por Mumú ha sido el motor de su decisión, y, aunque el futuro es incierto, Gerasim ha encontrado la fuerza para ser dueño de su propio destino. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. La decisión de Gerasim de dejar la casa de la señora y llevarse a Mumú consigo fue tan repentina como dolorosa. No había tiempo para despedidas, ni para reflexionar demasiado sobre lo que había dejado atrás. La sensación de libertad lo envolvía, pero también el peso de la incertidumbre. Sabía que ahora no tenía nada. Su vida se reducía a él mismo y a su perro, pero aún así, una pequeña chispa de esperanza brillaba en su corazón. Al salir de la casa, Gerasim no tuvo un rumbo fijo. La calle parecía interminable, pero caminó con pasos firmes, como si ya no le quedara otra opción que avanzar hacia un futuro incierto. La decisión de abandonar la casa de la señora lo había despojado de su antiguo modo de vida, pero también lo había liberado de la opresión y la tristeza que habían marcado sus años de servidumbre. Mumú caminaba junto a él, su presencia reconociendo la misma sensación de incertidumbre. Pero el perro, en su naturaleza tranquila y constante, parecía no inquietarse por el futuro. Gerasim se dio cuenta de que, a pesar de que había perdido todo lo que conocía, tenía algo más valioso, la compañía de Mumú, un amor incondicional que nunca le fallaría. El día transcurría lentamente. La ciudad, con sus edificios grises y su ruido constante, no ofrecía refugio para Gerasim y Mumú. Pasaron frente a casas y tiendas, observando las vidas que continuaban como siempre, sin percatarse de los dos vagabundos que avanzaban por la acera. Las caras de las personas que pasaban junto a ellos no mostraban simpatía, pero Gerasim ya no esperaba compasión de nadie. Había dejado atrás el mundo en el que su existencia era ignorada, y ahora se sentía más cercano a la verdad de su ser. Finalmente, llegaron a las afueras de la ciudad, donde las casas se distanciaban y el campo abierto comenzaba a desplegarse ante ellos. Gerasim decidió que allí, entre los campos y la naturaleza, encontraría algo que le ofreciera paz. Decidió instalarse en una pequeña cabaña abandonada que había visto a lo lejos,
en la orilla de un río tranquilo. El lugar era solitario, rodeado de árboles y vegetación que crecían de manera desordenada. Parecía el refugio perfecto para empezar una nueva vida, lejos del control y la mirada constante de la señora. Aunque la cabaña estaba en mal estado, Gerasim comenzó a trabajar en ella, limpiando y reparando lo que podía. Cada movimiento era un esfuerzo por construir algo nuevo, por dejar atrás la vida que había llevado hasta ese momento. Mumú lo acompañaba en cada tarea, su presencia reconociendo el cambio en la vida de su dueño. Aunque el perro nunca hablaba, su mirada, llena de afecto y confianza, transmitía todo lo que Gerasim necesitaba saber. Estaba en su lado, como siempre lo había estado. El tiempo pasaba, y Gerasim, aunque todavía afectado por el dolor de su decisión, comenzaba a encontrar consuelo en su nueva rutina. La vida en la cabaña era dura, pero no tanto como la vida de servidumbre que había dejado atrás. El día transcurría con la misma monotonía, pero Gerasim sentía que había algo diferente, algo más genuino en su existencia ahora. Estaba aprendiendo a vivir para sí mismo y no para otros. Por las noches, cuando el silencio lo envolvía, Gerasim se sentaba junto a Mumú, ambos mirando el fuego que crepitaba en la pequeña chimenea. Aunque la vida era difícil, había algo en esa quietud que le daba paz. No había nadie que lo presionara, nadie que lo controlara. Solo él y el perro, compartiendo una vida simple pero libre. Pero el miedo a lo desconocido nunca desapareció por completo. Gerasim sabía que su vida no sería fácil. A menudo pensaba en lo que había dejado atrás, en la señora, y en las amenazas que había recibido. Aunque estaba lejos de ella, la sensación de que algo o alguien podría encontrarlo y obligarlo a regresar a su antigua vida nunca se desvanecía. La libertad siempre se veía amenazada por la posibilidad de que el pasado lo alcanzara. Sin embargo, lo que realmente lo mantenía firme era el amor por Mumú. En ese amor encontraba la fuerza para continuar. Gerasim sabía que el futuro era incierto, pero al menos había recuperado su dignidad, y eso era lo que más importaba. Este capítulo marca el comienzo de una nueva vida para Gerasim y Mumú. Tras tomar la decisión de abandonar la casa de la señora, Gerasim enfrenta la incertidumbre de su futuro, pero encuentra consuelo en la compañía de su perro y en la sencillez de la vida rural. Aunque su situación sigue siendo difícil, la libertad que ahora posee tiene un valor mucho mayor que cualquier cosa material que haya dejado atrás. Capítulo 10. La rutina del trabajo y la soledad. Los primeros días en la cabaña fueron una mezcla de esfuerzo físico y emociones encontradas. Gerasim, sin la presión constante de la señora, pudo finalmente respirar libremente, pero no sin un peso profundo en su corazón. Aunque estaba lejos del control de la señora, la soledad seguía siendo una compañera constante. La cabaña, aislada en el campo, ofrecía la paz que tanto había deseado, pero también lo obligaba a enfrentar una verdad incómoda: el dolor de la separación, de dejar atrás lo que alguna vez fue su vida. La vida en la cabaña no era fácil. Gerasim se levantaba temprano cada mañana, trabajando con ahínco en los arreglos de la casa. La pequeña cabaña, abandonada y en ruinas, requería atención y paciencia. Había muchas cosas por hacer: reparar el techo, arreglar las ventanas rotas, limpiar el jardín y conseguir suficiente leña para el invierno. A pesar de sus esfuerzos, no había mucho más en su vida que el trabajo físico y la rutina. Cada día, al caer la tarde, Gerasim se sentaba junto a Mumú, mirándolo con una expresión de cansancio, pero también de gratitud. El perro, siempre leal y amoroso, parecía entender las emociones de su dueño sin palabras. Mumú era su único compañero en esta nueva vida, su único refugio contra la vasta soledad que lo rodeaba. Aunque la relación entre ellos era sencilla, había en ella una comprensión profunda, un vínculo que había trascendido cualquier necesidad material. Gerasim se sentía extraño en esta nueva vida. A menudo, en sus momentos de reflexión, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. El sacrificio de todo lo que había conocido, de la rutina establecida que, aunque opresiva, le daba algún sentido de seguridad, lo dejaba con una sensación de vacío. A veces, mientras miraba al horizonte, deseaba poder regresar, volver a una vida menos incierta. Pero no podía. Su alma ya no pertenecía a la señora ni a la vida que ella le había impuesto. Un día, mientras Gerasim trabajaba en el jardín, empezó a sentirse fatigado. Las manos se le adormecían después de horas de trabajo, y su cuerpo se sentía más débil que de costumbre. Pero no se permitió descansar. Sabía que no podía permitirse perder tiempo,
especialmente cuando tenía tan poco. Aunque la cabaña era su refugio, el trabajo nunca se detenía, y las tareas acumuladas parecían siempre más grandes de lo que podía manejar. Mumu, como siempre, se encontraba cerca, observando desde una distancia prudente, como si se diera cuenta de que su dueño necesitaba más que solo ayuda física. A menudo, Gerasim notaba cómo el perro se le acercaba, se tumbaba a su lado o lo miraba con esos ojos llenos de lealtad. Era una presencia constante, un recordatorio de que no estaba completamente solo en este mundo tan grande y solitario. A pesar de la difícil vida que estaba llevando, Gerasim comenzó a encontrar consuelo en las pequeñas cosas. La sensación de la tierra bajo sus pies, el sonido del río cercano y el canto de los pájaros en la mañana se convirtieron en una fuente de tranquilidad. Aunque la vida en la cabaña no estaba exenta de dificultades, había algo en la pureza de ese paisaje que le ofrecía una paz que nunca había conocido. Sin embargo, cada vez que el sol se ponía y la oscuridad caía sobre la cabaña, la soledad se hacía más palpable. Gerasim podía sentir el peso de los días, el vacío de la ausencia de compañía humana. La cabaña era su hogar ahora, pero también era su prisión. El silencio que rodeaba su vida era tan denso que casi podía sentirlo como una presencia física. Aunque tenía a Mumu, el perro no podía llenar completamente el vacío que sentía. Cada noche, después de un día lleno de trabajo, Gerasim se acostaba en su cama de paja, mirando al techo sin ver nada. El sonido de la respiración de Mumu le daba algo de consuelo, pero aún así, las preguntas sobre su futuro no lo dejaban descansar. ¿Había tomado la decisión correcta al huir? ¿Podría realmente encontrar la paz que tanto anhelaba, o siempre viviría con esa sensación de falta de algo esencial? Mientras tanto, Mumu, en su sencillez, seguía siendo su faro de luz. El perro no se quejaba, no preguntaba por qué, solo estaba allí, su compañía constante y su amor incondicional. Gerasim sabía que, en su lealtad, Mumu era todo lo que realmente necesitaba para seguir adelante. Este capítulo muestra las luchas diarias de Gerasim en su nueva vida en la cabaña. Aunque ha encontrado algo de paz y libertad, la soledad y las dificultades del trabajo diario lo desafían constantemente. La relación con Mumu sigue siendo su mayor fuente de consuelo y lealtad, pero el vacío de la ausencia humana sigue acechando en sus pensamientos. Capítulo 11. Ecos del pasado. Los días de trabajo continuo y la vida en la cabaña aislada empezaban a calmar el espíritu inquieto de Gerasim. Había algo reconfortante en la rutina diaria: levantarse al amanecer, trabajar en el jardín, cortar leña, reparar la cabaña. A cada tarea que completaba, sentía que se estaba acercando más a la estabilidad, a esa calma que tanto había buscado después de su vida de servidumbre. Sin embargo, por más que intentaba, su mente no lograba dejar atrás completamente lo que había vivido. Las tardes eran particularmente difíciles. Después de una jornada de trabajo, cuando la quietud del atardecer se asentaba sobre el campo, el silencio comenzaba a recordarle que, aunque había dejado atrás su antigua vida, aún quedaban ecos de ella que no podía olvidar. A veces, en esos momentos de tranquilidad, pensaba en la señora, en su dureza, en su indiferencia, y en cómo, de alguna manera, ella aún seguía ocupando un lugar en su corazón. A pesar de todo lo que había hecho por escapar de ella, algo dentro de Gerasim seguía arrastrado hacia el pasado. Al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse si alguna vez encontraría un lugar donde pudiera pertenecer verdaderamente. La cabaña, por muy solitaria que fuera, no podía ofrecerle una sensación de hogar. A veces se sentaba al borde del río, mirando cómo el agua fluía sin cesar, y se preguntaba si él también, como el río, estaría destinado a arrastrarse de un lugar a otro, siempre buscando algo que nunca encontraría. Mumu, en su forma sencilla y sincera, nunca parecía cuestionar nada. Siempre estaba cerca, con su mirada constante de amor incondicional, sin preocuparse por el pasado o por el futuro. Gerasim a veces sentía celos de esa capacidad del perro para vivir solo en el presente, sin ataduras al ayer o preocupaciones por el mañana. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol, Gerasim se quedó mirando al horizonte, absorto en sus pensamientos. Los recuerdos de su vida anterior se desvanecían lentamente, pero aún quedaban vestigios de dolor. Recordaba el rostro de la señora, su rigidez, su falta de afecto. A veces, la ausencia de su mirada fría lo hacía sentirse extraño, como si aún estuviera esperando su juicio. Sin embargo, a medida que pasaban los días, esa sensación de ser observado se desvanecía, reemplazada por un vacío más profundo,
la sensación de no pertenecer a ningún lado. En esos momentos de solitaria reflexión, Gerasim se encontraba luchando contra su propio miedo. El miedo de no ser suficiente, de no encontrar un propósito más allá de la rutina diaria. Había construido una nueva vida, pero, a veces, se preguntaba si todo lo que había logrado hasta ahora tenía algún valor real. La cabaña, Mumu, el trabajo incansable, todo parecía ser una distracción de algo mucho más grande, algo que no podía tocar. Una tarde, mientras caminaba por los campos, Gerasim se encontró con un hombre que viajaba por el área. Era un campesino como él, pero con una actitud más relajada y abierta. El hombre, al ver a Gerasim, se acercó y le ofreció una conversación. Al principio, Gerasim se mostró distante, receloso de compartir su vida con alguien más, pero el campesino no se dio por vencido. De alguna manera, su amabilidad y su falta de juicio hicieron que Gerasim se sintiera más cómodo, y finalmente empezó a hablar. Le contó, casi sin pensarlo, sobre su vida anterior, sobre la señora, sobre cómo había huido y cómo había encontrado un hogar en la cabaña. Aunque el hombre no comprendía completamente la profundidad de lo que Gerasim había vivido, su simple escucha fue suficiente para que Gerasim se sintiera comprendido por primera vez en mucho tiempo. El encuentro con el campesino, aunque breve, dejó una marca en el corazón de Gerasim. Se dio cuenta de que, a pesar de estar solo, había más en la vida que el trabajo y la rutina. Había algo en los seres humanos, en la conexión, que aún le era esquivo. La charla con el campesino le ofreció una visión, una nueva perspectiva. Tal vez no tenía que ser tan duro consigo mismo. Tal vez, algún día, podría encontrar su lugar en este vasto mundo. Aunque el hombre se fue al día siguiente, dejando a Gerasim con más preguntas que respuestas, algo en su alma se había movido. El dolor del pasado seguía presente, pero el encuentro le dio una pequeña chispa de esperanza. A lo largo de los días siguientes, Gerasim comenzó a notar que el peso de su aislamiento no era tan pesado como antes. La conversación con el campesino, por simple que fuera, había dejado una huella, algo que le recordó que aún podía cambiar, que la vida aún le ofrecía posibilidades. Este capítulo muestra la lucha interna de Gerasim mientras intenta superar el peso del pasado y encontrar su lugar en la vida. Aunque su existencia sigue siendo solitaria y marcada por el trabajo, el encuentro con un extraño le da un atisbo de esperanza y le recuerda que no está completamente aislado del mundo. Capítulo 12. Reflexiones y revelaciones. El tiempo, como siempre, avanzaba en su lento y constante fluir. Gerasim, acostumbrado ya a la vida en la cabaña, encontraba consuelo en la rutina diaria. Los días se deslizaban unos sobre otros, envueltos en trabajo y silencio. El sol salía y se ponía sin mucho cambio, trayendo consigo el ciclo de las estaciones que, a su manera, también le ofrecían una forma de paz. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los momentos de soledad se volvían cada vez más profundos, y las preguntas sobre su existencia comenzaban a abrirse paso en su mente. En uno de esos días en los que el sol ardía con fuerza y el calor parecía envolverlo todo, Gerasim se sentó junto al río, mirando las aguas claras que fluían sin cesar. Mumu descansaba a su lado, como siempre fiel y en silencio. El perro, con su presencia tranquila, parecía comprender que su dueño necesitaba algo más que un simple refugio de trabajo. Necesitaba compañía en sus pensamientos, aunque no tuviera palabras que expresar. Gerasim, con los brazos cruzados y la mirada fija en el río, comenzó a pensar en el significado de su vida. El silencio, que antes lo había abrazado como un escape de las demandas de la señora, ahora le parecía una carga. La quietud lo hacía pensar demasiado en sí mismo, en lo que había dejado atrás y en lo que le esperaba. No podía evitar recordar los días pasados en la ciudad, su servidumbre, la rigidez de su vida bajo el control de la señora. Aunque al principio se sintió aliviado al escapar, la verdad era que la libertad no le traía las respuestas que esperaba. Mientras el calor del mediodía lo envolvía, Gerasim cerró los ojos por un momento, dejando que sus pensamientos se disiparan un poco. La sencillez de la vida en la cabaña lo había protegido del caos del mundo exterior, pero también lo había forzado a enfrentarse a las partes más profundas de sí mismo. No podía continuar ignorando lo que su alma le gritaba. La soledad no era algo que se pudiera soportar solo por el hecho de estar libre. La libertad no le traía consuelo, solo un vacío más grande. Necesitaba algo más que trabajo, algo más que la rutina. Necesitaba una razón para seguir adelante, una conexión real. El pensamiento lo sorprendió.
Durante tanto tiempo, había creído que la soledad era su única salvación. Había huido de todo lo que lo ataba a la vieja vida, y había trabajado sin descanso para escapar de cualquier forma de vulnerabilidad. Sin embargo, ahora comprendía que la falta de compañía humana le pesaba más de lo que imaginaba. Aunque Mumu lo amaba de una manera simple y sincera, Gerasim sabía que la relación con el perro no podía llenar el vacío completo de su existencia. Se levantó de la orilla y comenzó a caminar lentamente hacia la cabaña. En su caminar, una serie de recuerdos y reflexiones pasaban por su mente, pero algo en él había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, aceptó que la soledad no era una bendición, sino una carga que debía afrontar. No podía vivir en una burbuja de autocompasión ni esconderse de lo que sentía. Necesitaba enfrentarse a las emociones que había estado evadiendo, a la idea de que, por muy lejos que estuviera de su antigua vida, seguía siendo parte de un mundo en el que no podía ignorar la necesidad de las relaciones humanas. Cuando llegó a la cabaña, Gerasim se detuvo frente a la puerta, mirando la pequeña estructura de madera que había construido con sus propias manos. Había puesto todo su esfuerzo en ella, pero ahora, al verla, sintió que la cabaña ya no era suficiente. Lo que había creado no le daba la sensación de hogar que había imaginado. No era el refugio que su corazón necesitaba. Dentro, todo estaba en orden. El fuego se encendía suavemente en la chimenea, y Mumu se acostó cerca, observando a Gerasim con esos ojos llenos de confianza. Gerasim, sin embargo, no podía apartar la mirada del fuego. El crepitar de las llamas parecía expresar todo lo que él no podía decir, una mezcla de dolor, deseos insatisfechos y la sensación de estar atrapado en una vida que no terminaba de completarse. Aunque había encontrado la paz en la naturaleza, aún le faltaba algo fundamental. Una vez más, el pensamiento lo invadió. ¿Había hecho lo correcto al huir? ¿Había tomado la decisión correcta al dejar todo atrás, si al final solo encontraba más vacío? A veces, pensaba que la liberación que había alcanzado no era más que una ilusión. Había esperado encontrar algo en la cabaña, algo que le ofreciera sentido, pero lo único que había hallado era más soledad. Se tumbó en la cama, mirando el techo con una mezcla de resignación y comprensión. A pesar de todo lo que había logrado, aún se encontraba en busca de algo que no podía definir. Y mientras el silencio llenaba la cabaña, Gerasim comprendió algo profundo. La respuesta no estaba en huir ni en esconderse, sino en encontrar una nueva forma de vivir, una que no dependiera de la soledad ni del trabajo físico. La verdadera liberación era, tal vez, aprender a ser parte del mundo sin miedo a la vulnerabilidad. Este capítulo profundiza en la reflexión de Gerasim sobre la soledad y la libertad. A pesar de que había huido de su antigua vida, pronto se da cuenta de que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de relaciones humanas, sino en aceptarlas como una parte esencial de su existencia. Su lucha interna se intensifica, y el capítulo termina con una sensación de incertidumbre sobre lo que depara su futuro. Capítulo 13. Una profunda reflexión. Los días seguían su curso lento y predecible en la vida de Gerasim. La soledad se había convertido en una vieja amiga, con la que compartía su tiempo sin protestar. La cabaña, que al principio le había parecido un refugio, ahora se sentía como una prisión, pero no una prisión de barrotes, sino una que estaba hecha de pensamientos y recuerdos que no podía evadir. La vida en la naturaleza, tan apacible y tranquila, se le antojaba ahora vacía. No había nada que interrumpiera su rutina diaria, la corta caminata hasta el campo para trabajar, las tardes sentadas junto al fuego, y los sueños de una vida distinta que nunca llegaban. Gerasim solía sentarse al atardecer junto al río, observando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. Los colores del cielo cambiaban de tonos dorados a violetas oscuros, y el murmullo del agua le ofrecía cierta paz. Sin embargo, en su corazón, una tormenta de pensamientos no dejaba de agitarse. Sus recuerdos de la ciudad, su vida pasada con la señora, el amor que había sentido por ella, todo eso volvía a él, como una marea que no se podía detener. A veces pensaba en los días en los que su vida parecía tener propósito, cuando se dedicaba completamente a complacerla, sin cuestionar nada. Pero ahora, en la tranquilidad de su cabaña, no podía evitar preguntarse, ¿realmente vivía entonces? ¿O solo existía para servir? En esos momentos de reflexión, Mumu se acercaba, como si quisiera compartir ese silencio, como si fuera consciente de la incertidumbre que envolvía a su dueño. El perro lo observaba con esa mirada que parecía contener más comprensión que las palabras. A pesar de la gratitud que Gerasim sentía por él,
El perro no podía ofrecerle las respuestas que buscaba. Mumú era fiel, pero la compañía de un animal no podía llenar el vacío que sentía dentro de sí mismo. Gerasim se levantó y comenzó a caminar nuevamente a lo largo del río. Sus pasos eran lentos, casi como si quisiera alargar ese momento, esa pequeña pausa en la que podía ser él mismo, sin las sombras de su pasado o las expectativas del futuro. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que esa calma era solo momentánea. El tiempo seguía avanzando, y las respuestas seguían siendo elusivas. A medida que caminaba, sus pensamientos se centraron nuevamente en la señora. Recordaba sus ojos, su manera de hablar, sus gestos. Recordaba cómo le había ofrecido, por un tiempo, la ilusión de un amor que nunca fue correspondido en la forma que él deseaba. La señora era una mujer orgullosa y distante, que siempre parecía mantener una barrera invisible entre ella y todo lo demás. A pesar de sus esfuerzos, Gerasim nunca pudo alcanzarla de la manera en que él quería. La distancia entre ambos era más que física, era emocional y profunda, una barrera que él, con su humildad y su amor incondicional, nunca pudo superar. Pero ahora, ya lejos de ella, se preguntaba si de verdad la había amado como creía. ¿O era su amor simplemente el reflejo de su deseo de ser útil, de encontrar un propósito en la servidumbre? Había entregado tanto de sí mismo por ella, pero al final, ¿qué había quedado? El amor no correspondido parecía haberle enseñado una lección amarga, que ahora comenzaba a comprender con mayor claridad. En ese momento, una sensación de tristeza profunda lo envolvió. La vida que había elegido, la vida que había creído que lo liberaría, parecía más una condena. El amor por la señora, las esperanzas que había tenido, ahora se desvanecían como un sueño lejano. Gerasim no sabía si esa tristeza era algo que debía enfrentar solo, o si, de alguna manera, aún había algo por lo que valiera la pena seguir adelante. Al regresar a la cabaña, una inquietud lo invadió. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría soportar esta vida tan solitaria. Aunque el trabajo en el campo le daba una estructura, una rutina que mantener, la falta de contacto humano lo estaba agotando. No se trataba solo de la ausencia de la señora, sino de la ausencia de todo, de la conexión humana, de la sensación de ser comprendido. Aunque había dejado todo atrás, no había encontrado la respuesta que buscaba. La soledad, aunque al principio parecía ser su refugio, ahora se convertía en una pesada carga. Cuando Gerasim entró en la cabaña, Mumú se acercó a él con su habitual afecto, y, por un momento, todo parecía más tranquilo. El perro no necesitaba palabras, y en su presencia, Gerasim encontraba una forma de consuelo que no podía explicar. Pero, al mismo tiempo, se sentía atrapado en un círculo sin salida. ¿Era este su destino? ¿Vivir y morir en esta pequeña cabaña, sin nunca haber encontrado lo que buscaba? Gerasim se sentó en su banco cerca de la chimenea y observó el fuego. Mientras las llamas danzaban, sus pensamientos se volvían más oscuros. A veces, sentía que estaba luchando contra algo mucho más grande que él mismo, algo que no podía comprender completamente. La vida, su vida, parecía escapar entre sus dedos, y no sabía cómo detenerla. En este capítulo, Gerasim se enfrenta a sus pensamientos más profundos sobre el amor no correspondido y la soledad, sintiendo el peso de la ausencia de relaciones humanas auténticas. Sus recuerdos de la señora lo atormentan, mientras lucha por encontrar un sentido a su vida en la cabaña. Capítulo 14. La realidad de la soledad. El viento que soplaba a través de la pequeña cabaña parecía llevar consigo una sensación de desolación. Gerasim había pasado otra noche sin sueño, pensando en su vida y en la señora que había dejado atrás. Se encontraba atrapado en una espiral de pensamientos oscuros que lo consumían poco a poco. La cabaña, antes un lugar de refugio y calma, ahora se sentía como un espacio vacío, un agujero en el que las horas se deslizaban sin ser notadas, pero llenas de una presión invisible que hacía más difícil respirar. Había llegado a un punto en el que ya no sabía si lo que sentía era tristeza, ira o simplemente un cansancio profundo. Se levantó de su cama de paja con los primeros rayos de luz que se colaban por la ventana, y se dirigió hacia el pequeño huerto que cultivaba. La rutina lo mantenía ocupado, pero era una ocupación que no le daba paz. Cada tarea se sentía repetitiva, casi sin propósito. El trabajo en el campo, aunque necesario, no le ofrecía consuelo. Podía sentir el peso de la tierra en sus manos, pero no podía ignorar el vacío que lo rodeaba. La señora había sido su razón de ser, su única fuente de esperanza y afecto.
Pero ahora, al estar tan lejos de ella, se preguntaba si alguna vez había sido real ese amor que él sentía por ella. Sabía que su amor había sido un amor de servidumbre, un amor que no pedía nada a cambio, que se entregaba sin esperar nada, pero ¿era eso lo que realmente necesitaba? ¿Un amor sin reciprocidad? La respuesta no llegaba. Las sombras de la cabaña parecían alargarse, y Gerasim se sentó en el banco de madera junto al fuego, mirando las llamas mientras su mente se perdía en pensamientos oscuros. Aunque las llamas ofrecían calor, no podían calmar el dolor que sentía en su pecho. La vida de servicio que había llevado junto a la señora lo había moldeado, pero ¿a qué costo? ¿Realmente había vivido, o simplemente había existido para ella? En ese momento, Mumú entró en la cabaña, olfateando el aire con curiosidad, como si quisiera comprender qué pasaba con su dueño. Gerasim lo observó, y en ese gesto de afecto incondicional, encontró un poco de consuelo. El perro no le hacía preguntas ni le pedía explicaciones, solo estaba allí, ofreciendo su compañía. A veces, en esos pequeños momentos, Gerasim sentía que al menos el animal lo comprendía, aunque no pudiera hablar. Sin embargo, aunque Mumú era una compañía fiel, la ausencia de la señora seguía siendo un agujero doloroso en su corazón. Ya no era solo la ausencia de una persona, sino la ausencia de todo lo que había representado esa figura en su vida, la esperanza, el propósito, el amor. Ahora, todo parecía perdido. La idea de regresar a la ciudad o intentar reinsertarse en un entorno diferente parecía tan lejana como un sueño olvidado. El sol comenzó a ponerse, y Gerasim se dirigió de nuevo hacia el río, como hacía todos los días. La quietud del agua lo atraía, como una metáfora de su vida, tranquila en su superficie, pero con algo escondido debajo que era más profundo y oscuro. Se sentó en la orilla, mirando cómo el sol se reflejaba en el agua y pensó en su futuro. ¿Qué quedaba de él después de todo lo que había hecho por la señora? ¿Había alguna forma de cambiar su vida, o estaba condenado a vivir en la soledad que se había autoimpuesto? La reflexión fue interrumpida por el sonido de un suspiro que escapó de sus labios. Alzó la mirada hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a brillar tenuemente. La noche estaba a punto de caer, pero dentro de él, no parecía haber lugar para la oscuridad. El vacío persistía, como una presencia constante. Pensó que tal vez nunca podría llenar ese espacio, que tal vez estaba destinado a vivir así, sin respuestas, sin consuelo. Con un lento suspiro, se levantó y regresó a la cabaña. La vida seguiría, pero no sabía cómo ni con qué propósito. Mientras tanto, Mumú lo esperaba, su presencia fiel como siempre. Pero el sentimiento de desesperanza se había apoderado de su ser, y Gerasim no sabía si podría encontrar algo que le devolviera la paz que tanto deseaba. Este capítulo nos muestra a un Gerasim que, aunque sigue llevando una vida de trabajo en la cabaña, no puede escapar de la pesadumbre que lo invade. Sus pensamientos sobre la señora, el amor no correspondido y la soledad lo llevan a una profunda reflexión sobre su existencia. Capítulo 15. Una carga silenciosa. El viento frío de la mañana entraba por las rendijas de la cabaña y agitaba las cortinas de lino, llevando consigo el aroma fresco de la tierra mojada. Gerasim se despertó antes del amanecer, como de costumbre, y se levantó para comenzar su día. La rutina le era familiar, aunque ahora se sentía más pesada, como si cada acción que realizaba fuera una carga. El trabajo en el campo, las tareas diarias, todo parecía ir en piloto automático, como si lo estuviera haciendo por inercia y no por deseo. Sin embargo, en su mente, la tormenta no cesaba. Cada día, cada momento, los pensamientos sobre la señora volvían a él, como olas que golpean una roca sin descanso. Aunque la distancia física entre ellos era enorme, la distancia emocional parecía aún mayor. ¿Por qué había hecho todo lo que hizo por ella si ni siquiera había sido capaz de reconocer su amor? El amor que él había ofrecido de manera incondicional, esperando nada a cambio, había sido recibido con indiferencia. Ahora, en su soledad, esas preguntas lo consumían. Se dirigió al campo como si eso pudiera distraerlo, pero mientras caminaba por el sendero cubierto de hierba, no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. El sol apenas comenzaba a asomarse, y el paisaje se teñía de tonos cálidos, pero en su corazón, todo se sentía frío y distante. Cada paso que daba lo acercaba a una realidad que ya conocía bien. Estaba solo. Sin embargo, el peso de esa realidad parecía más pesado que nunca. Al llegar al campo, comenzó a trabajar la tierra, removiendo el suelo con la azada.
El sudor comenzó a formarse en su frente, pero ni siquiera el esfuerzo físico podía calmar su mente. El trabajo, aunque necesario, no le ofrecía la paz que una vez pensó que le daría. A veces, se detenía un momento, mirando hacia el horizonte, y en esos breves instantes, la soledad lo golpeaba con más fuerza. Nadie lo llamaba, nadie lo necesitaba. Nadie lo esperaba. El silencio que lo rodeaba era absoluto, y, en ese silencio, las preguntas sobre su vida resonaban aún más fuerte. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué habría pasado si hubiera actuado de manera diferente con la señora? La vida que había vivido en la ciudad ahora le parecía lejana, como si fuera una historia que le contaran a alguien más. Y la idea de regresar allí parecía tan lejana como una fantasía. Cuando terminó de trabajar, se sentó bajo un árbol, buscando un momento de descanso. Alzando la mirada al cielo, pensó en lo que habría sido su vida si las circunstancias hubieran sido distintas. Si hubiera sido un hombre distinto, si hubiera tenido más confianza, si hubiera podido hablar con ella de manera más abierta. Pero esas preguntas solo lo llenaban de frustración. Nadie podía darle respuestas, ni siquiera él mismo. Fue entonces cuando Mumú se acercó, como siempre lo hacía, con su mirada llena de lealtad y cariño. El perro se sentó junto a él y apoyó su cabeza en sus piernas, buscando una caricia. En ese gesto simple, Gerasim sintió por un momento que no estaba completamente solo. El perro no le hacía preguntas, no le pedía explicaciones, simplemente estaba allí, ofreciendo compañía. Pero, por más que lo intentara, la presencia de Mumú no podía llenar el vacío que sentía en su interior. Gerasim acarició al perro suavemente, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. La compañía de Mumú era reconfortante, pero no podía ocultar la realidad de que lo que realmente necesitaba era algo más. Necesitaba respuestas. Necesitaba que alguien le diera sentido a su vida, que le dijera si lo que había hecho había sido suficiente. Si el amor que había entregado alguna vez había valido la pena. Con un suspiro, se levantó del suelo y comenzó a caminar de regreso hacia la cabaña. La tarde comenzaba a caer, y las sombras del atardecer se alargaban ante él. Mientras caminaba, la realidad de su vida lo golpeó una vez más. La vida en la cabaña, la vida solitaria, parecía ser la única opción que le quedaba. Y aunque había días en los que pensaba que tal vez podría encontrar la paz, la verdad era que cada día se sentía más atrapado en esa misma existencia vacía. Al llegar a la cabaña, Gerasim se sentó junto al fuego, con la mirada fija en las llamas. Mumú se acomodó a sus pies, pero el hombre no encontraba consuelo en el calor del fuego. En su corazón, la pena seguía ardiendo, más fuerte que las llamas que crepitaban ante él. Su vida parecía un ciclo sin fin, una repetición de momentos vacíos que no llevaban a ninguna parte. Los pensamientos sobre la señora, sus decisiones, su amor no correspondido, seguían llenando su mente, y Gerasim no sabía si alguna vez podría liberarse de ellos. En este capítulo, Gerasim se enfrenta nuevamente a la carga de la soledad y las preguntas sin respuesta sobre su amor por la señora. A pesar de sus esfuerzos por encontrar consuelo en su trabajo y en la compañía de Mumú, el vacío emocional sigue siendo una presencia constante. Capítulo 16. La ilusión de un cambio. El amanecer trajo consigo una ligera brisa que sacudió las hojas secas del jardín de la cabaña. Gerasim se levantó temprano, como siempre, pero hoy algo en su interior parecía diferente. Aunque la rutina de trabajo en el campo continuaba siendo la misma, sentía una extraña sensación, como si algo estuviera a punto de suceder, como si por fin pudiera cambiar algo. Sin embargo, esa sensación de esperanza pronto se desvaneció cuando el pensamiento de la señora lo invadió nuevamente. El mismo vacío lo asaltó, el mismo dolor que lo había acompañado durante tanto tiempo. A medida que realizaba las tareas diarias, Gerasim no podía evitar preguntarse si alguna vez encontraría una forma de llenar ese vacío. La ausencia de la señora pesaba más sobre él que nunca. Recordaba con claridad su rostro, su voz, su risa. Todo en ella parecía tan perfecto, tan lejano ahora. La idealización que había hecho de ella durante tantos años se volvía ahora una carga insoportable. Cada recuerdo lo atrapaba en un torbellino de pensamientos y sentimientos que no lograba controlar. El trabajo en el campo le brindaba distracción, pero no solución. La tierra bajo sus manos estaba viva, llena de energía y vitalidad, mientras él mismo sentía que se desmoronaba por dentro. El sol subía lentamente en el cielo, iluminando todo a su alrededor, pero no lograba iluminar su mente,
que seguía sumida en la oscuridad de la duda y la tristeza. En un momento de descanso, se sentó junto a un árbol y observó el horizonte. Los pájaros volaban libres, pero él se sentía atrapado. En su corazón, la sensación de impotencia seguía siendo tan fuerte como siempre. Había hecho todo por ella, y sin embargo, no había obtenido nada a cambio. La señora lo había dejado atrás, y con ella, había llevado las últimas esperanzas que él tenía de ser feliz. Ahora todo parecía estar vacío y sin propósito. Mumú se acercó a él, como siempre lo hacía, y se sentó a su lado. Gerasim acarició suavemente su cabeza, buscando consuelo en la presencia del perro. A pesar de todo, Mumú siempre estaba allí para él, sin juzgar, sin preguntas. A veces, Gerasim pensaba que el perro era el único ser que realmente lo entendía, que no necesitaba palabras para saber lo que él sentía. Pero esa sensación de consuelo solo era momentánea. El dolor seguía latente, y no podía escapar de él. De repente, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si tomara una decisión radical? Si dejara todo atrás, si se alejara de esta vida en la cabaña y buscara algo nuevo, algo diferente. Pero al pensar en esto, Gerasim sabía que no podía. Había estado tan atado a la señora, tan condicionado por su amor no correspondido, que no sabía cómo vivir sin ella. La idea de cambiar de vida parecía irreal, un sueño lejano que nunca podría alcanzar. El sol ya estaba alto, y el día continuaba. Gerasim se levantó lentamente y comenzó a caminar de regreso a la cabaña. A pesar de sus pensamientos de cambio, sabía que su vida seguiría siendo la misma. Estaba atrapado en un ciclo sin fin de trabajo y recuerdos que lo mantenían cautivo. El camino de vuelta parecía más largo que nunca, como si cada paso que daba lo alejara aún más de la esperanza que había albergado por un momento. Al llegar a la cabaña, Gerasim se detuvo un instante antes de entrar. Miró hacia el interior, sabiendo que, al igual que cada día, la rutina lo esperaba. ¿Había algo en su vida que pudiera cambiar? ¿Había alguna forma de romper el ciclo que lo mantenía prisionero de su pasado? El silencio de la cabaña le respondió. No había cambios, no había respuestas. Solo el eco de su propia voz resonaba en su mente, la voz que le decía que su vida seguiría igual, atrapada en la misma tristeza, sin un final claro. En este capítulo, Gerasim se enfrenta a la ilusión de un cambio. Aunque por un momento cree que podría cambiar su vida, pronto se da cuenta de que está atrapado en su propia rutina, en sus propios recuerdos y en su amor no correspondido por la señora. Capítulo 17. Sombras del pasado. La tarde había caído lentamente sobre el campo, y el cielo se teñía de tonos cálidos, casi dorados, mientras el sol se ponía en el horizonte. Gerasim, una vez más, estaba en el campo, con las manos firmemente aferradas a las herramientas que usaba para trabajar la tierra. A pesar de la belleza del paisaje, una pesadez inexplicable se cernía sobre él. Como si cada rastro de la luz que se desvanecía en el horizonte trajera consigo una carga más pesada sobre su alma. Ese día, como muchos otros, su mente vagaba entre pensamientos y recuerdos de la señora. Aunque él no podía deshacerse de ella, la presencia de su amor no correspondido lo mantenía atrapado. Cada rincón de su vida parecía estar marcado por su ausencia. Incluso el paisaje que antes había sido tan familiar y reconfortante ahora le parecía sombrío, como si todo estuviera impregnado de una melancolía que no podía entender. El perro, Mumú, caminaba junto a él, siempre leal, siempre buscando su atención. Sin embargo, aunque el animal le ofrecía su compañía, Gerasim no podía dejar de sentirse vacío. En su mente, la imagen de la señora se proyectaba constantemente, y la desesperanza lo abrumaba. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho algo diferente?, se preguntaba una y otra vez, mientras sus pasos se alargaban sobre el sendero cubierto de tierra. Sin respuesta, sin consuelo. El día ya se oscurecía cuando Gerasim terminó su trabajo en el campo. El cansancio lo envolvía, pero no podía descansar. Había algo en su interior que lo mantenía despierto, algo que no lo dejaba encontrar paz. Y, aunque a veces pensaba que la solución era simple, que tal vez encontraría una salida, la realidad era que el peso de su destino lo mantenía encadenado a su vida solitaria. Al regresar a la cabaña, el aire frío de la noche le dio la bienvenida. Mumú se adelantó y se acomodó en su rincón habitual junto al fuego, mientras Gerasim comenzaba a preparar la cena. El fuego chisporroteaba suavemente,
pero la calidez que desprendía no era suficiente para calentar la frialdad de su alma. Sentado frente a las llamas, Gerasim volvió a pensar en la señora. Todo lo que había hecho por ella, todo lo que había sacrificado, parecía haber sido en vano. La esperanza de que algún día su amor fuera correspondido se había desvanecido hace mucho tiempo. Ahora, solo quedaba el eco de sus propios pensamientos, como un susurro lejano que no lograba alcanzar ninguna respuesta. Al terminar la cena, se levantó lentamente y salió al exterior de la cabaña. La noche estaba en su pleno esplendor, y la luna brillaba con fuerza, bañando el campo en una luz plateada. Gerasim se sentó en la escalinata de la cabaña, mirando las estrellas. Las mismas estrellas que había mirado tantas veces, pero ahora, en su soledad, parecían más distantes que nunca. En esos momentos de quietud, algo dentro de él lo instaba a buscar un cambio. A dejar atrás la cabaña, a escapar de esta vida solitaria que lo consumía lentamente. Pero, como siempre, el peso del pasado lo mantenía anclado en su lugar. Sabía que no podría huir de lo que sentía, de lo que había perdido. Todo lo que tenía era este rincón solitario del mundo, un lugar que le recordaba constantemente la decisión que había tomado al amar a la señora, aunque ella nunca lo hubiera amado a él. Mumú, que lo había seguido hasta afuera, se acercó y apoyó su cabeza en las piernas de Gerasim, buscando la familiar caricia que siempre le ofrecía. El perro no le hacía preguntas, no le pedía explicaciones, simplemente estaba allí. En ese momento, Gerasim se sintió profundamente agradecido por la compañía del animal. Aunque no podía cambiar la realidad, al menos el perro lo aceptaba tal y como era. Gerasim acarició la cabeza de Mumú, y por un breve instante, la sensación de paz lo envolvió. Pero, como siempre, esta paz era efímera, y pronto los pensamientos sobre la señora regresaron. No podía dejar de pensar que tal vez, si hubiera actuado de otra manera, las cosas habrían sido diferentes. Sin embargo, el tiempo seguía avanzando, indiferente a su dolor. Las horas pasaban y la noche avanzaba, llevando consigo los recuerdos de lo que ya no podía cambiar. En este capítulo, Gerasim continúa enfrentando su dolor y su lucha interna, marcado por la ausencia de la señora y la incapacidad de liberarse de su amor no correspondido. Aunque la compañía de Mumú le ofrece algo de consuelo, el vacío que siente sigue siendo profundo. Capítulo 18. La eterna espera. El sol se levantaba suavemente sobre el horizonte, bañando el campo en una luz dorada. Gerasim ya se encontraba en el jardín, ocupado con las tareas diarias que siempre realizaba al amanecer. El trabajo era su única forma de mantenerse ocupado, de intentar escapar del torbellino de pensamientos que lo atormentaban. Mientras cavaba la tierra, movía las manos de manera automática, pero su mente seguía atrapada en la misma imagen, la señora. La amaba, la había amado siempre, y sin embargo, no lograba salir de la sombra de ese amor no correspondido. A pesar de los días que pasaban, a pesar de la rutina que marcaba su vida, Gerasim sentía que nada cambiaba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. Todo lo que tocaba parecía quedarse congelado en un pasado lejano, en un amor que nunca se concretó, en una vida que nunca tuvo la oportunidad de ser la que había soñado. El sonido de las herramientas en la tierra le parecía ahora distante, ajeno a él. Sus pensamientos volvían siempre a la señora. Aunque intentaba disuadirlos, no podía evitar recordar su rostro, su voz, su manera de moverse. Incluso la forma en que lo miraba, sin comprensión ni afecto, seguía estando grabada en su memoria, como una marca indeleble. Durante todo ese tiempo, Gerasim se había aferrado a la esperanza de que las cosas cambiarían. Que, de alguna manera, encontraría un propósito, una salida de esa rutina. Pero cada vez que pensaba en cambiar su vida, una sensación de desesperanza lo invadía. ¿De qué serviría huir? Si la causa de su sufrimiento estaba dentro del mismo, dentro de su corazón roto. Mientras trabajaba, Mumú lo seguía, como siempre lo hacía, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Gerasim encontró consuelo en la presencia del perro, que nunca lo dejaba. Era el único ser que realmente lo aceptaba tal y como era. El perro no necesitaba explicaciones ni promesas. Simplemente estaba allí, como si entendiera el peso que llevaba sobre los hombros. Al finalizar el trabajo en el campo, Gerasim se sentó sobre una piedra en el jardín, mirando las distantes montañas que se recortaban contra el cielo. En el horizonte, todo parecía tranquilo, pero en su interior, las emociones se desbordaban, como un río desbordado.
¿Qué podía hacer para escapar de este ciclo? ¿Cómo podría encontrar algo de paz? La señora seguía siendo una presencia en su mente, un espectro que lo atormentaba. Aunque ya no la veía, aunque ya no había esperanza de que algún día pudiera ser suya, seguía ocupando cada rincón de su ser. Era como si ella lo hubiera dejado atrapado en una prisión emocional de la que no podía salir. A veces, Gerasim pensaba que su vida no tenía sentido sin ella, que todo lo que había hecho, todo lo que había experimentado, era simplemente un eco de un amor que nunca pudo ser correspondido. La idea de liberarse de esta prisión era tentadora, pero al mismo tiempo, parecía imposible. No sabía cómo, ni siquiera si valdría la pena. Mumú, al percatarse de su tristeza, se acercó y apoyó su cabeza sobre las piernas de Gerasim. El perro siempre estaba allí, como un fiel amigo, dispuesto a compartir el dolor que el hombre no podía compartir con nadie más. Gerasim acarició la cabeza de Mumú, buscando consuelo en el simple acto de acariciar a su compañero. Pero, al mismo tiempo, sentía que este gesto solo le ofrecía un alivio temporal, una tregua momentánea en la tormenta que siempre rugía dentro de su corazón. Con un suspiro profundo, Gerasim se levantó y se dirigió hacia la cabaña. La noche caía rápidamente, y aunque la oscuridad envolvía todo a su alrededor, no podía escapar de la oscuridad que sentía dentro de sí mismo. La vida, tal como la conocía, parecía ser una condena sin fin, un ciclo interminable de trabajo y recuerdos que lo mantenían cautivo. Antes de entrar a la cabaña, miró una última vez al cielo estrellado. Las estrellas brillaban con fuerza, pero su resplandor parecía inalcanzable, tan lejano y distante como sus sueños de un amor correspondido. Gerasim sabía que, por mucho que mirara, las estrellas no podrían darle la respuesta que tanto anhelaba. Las respuestas estaban dentro de él, pero no podía encontrarlas. Al menos no todavía. En este capítulo, Gerasim sigue atrapado en el ciclo de su amor no correspondido, enfrentando la soledad que lo consume. La presencia de Mumú es su único consuelo, pero los recuerdos de la señora siguen marcando su vida y sus pensamientos, impidiéndole encontrar la paz. Capítulo 19. La realidad desgarradora. La mañana amaneció gris, las nubes cubrían el cielo y el viento soplaba con fuerza, como si el propio aire quisiera romper el silencio que envolvía el campo. Gerasim se encontraba una vez más en la orilla del río, mirando la corriente que fluía sin cesar. La misma corriente que, en su mente, representaba su vida, un flujo constante de emociones que no podía detener, un curso sin destino claro. De nuevo, su mente se llenaba de pensamientos que no podía sacudir. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo se había dejado atrapar por un amor que nunca sería suyo? Los recuerdos de la señora lo acosaban, siempre presentes, siempre dolorosos. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver su rostro, oír su voz, recordar cada momento en que había sentido que podría haber algo más entre ellos. Pero todo había sido una ilusión. Nada más. Mumú, el perro fiel, estaba junto a él, como siempre, sin quejarse, sin pedir nada. El animal parecía ser la única constante en su vida, su única fuente de consuelo. Y sin embargo, incluso la compañía del perro no podía llenar el vacío que sentía en su corazón. La soledad lo envolvía con una fuerza abrumadora, y por más que trabajara, por más que se ocupase en tareas cotidianas, no podía escapar de sí mismo. Gerasim dio un paso hacia el agua, sintiendo la fría humedad del río en sus botas. Observó el agua fluir, y en su mente, una idea oscura comenzó a tomar forma. Quizás si pudiera liberarse de este tormento interior, si pudiera alejarse de todos esos recuerdos, encontraría la paz que tanto anhelaba. Pero, al mismo tiempo, algo lo detenía. Sabía que no podía tomar esa decisión, que su vida, aunque llena de sufrimiento, seguía siendo suya, y aún quedaba algo en el que no lo dejaba rendirse. El perro dio un pequeño ladrido, como si quisiera advertirle sobre su distanciamiento mental. Gerasim lo miró y vio en los ojos del animal una lealtad pura, una necesidad de estar cerca, de no dejarlo solo. Sin pensarlo, se agachó y acarició a Mumú. El perro levantó la cabeza, buscando más caricias, pero Gerasim ya había regresado a sus pensamientos. Su amor por la señora, por mucho que lo deseara, nunca sería correspondido. ¿Por qué seguir soñando? ¿Por qué seguir esperando? El sonido del viento se intensificó, trayendo consigo una sensación de desasosiego. Gerasim se levantó y comenzó a caminar de vuelta hacia la cabaña. El camino parecía más largo que nunca,
y el peso de sus pensamientos hacía que cada paso fuera más pesado. ¿Era posible escapar de sus recuerdos? ¿O simplemente estaba condenado a vivir una existencia marcada por un amor no correspondido? Al llegar a la cabaña, el aire frío de la tarde lo envolvió, pero ni siquiera eso lo sacó de su ensimismamiento. Entró a la cabaña y se sentó junto al fuego, buscando algo de calor en la solitaria habitación. Las llamas danzaban, pero la luz no era suficiente para iluminar la oscuridad que lo invadía por dentro. El silencio era absoluto, salvo por el ocasional crujido de la leña. Gerasim miró las llamas, como si en ellas pudiera encontrar alguna respuesta, alguna explicación para su dolor. Pero no había respuestas. Solo la misma sensación de vacío, la misma sensación de haber perdido algo irremediablemente. La señora ya no formaba parte de su vida, pero seguía siendo parte de su alma. Como una cicatriz profunda que nunca sanaría, su amor por ella lo mantenía atado a un pasado que no podía cambiar. Por más que intentara huir de sus recuerdos, estos regresaban una y otra vez, más intensos, más dolorosos. Mumú, al percatarse de su tristeza, se acercó y se acostó a su lado, apoyando su cabeza en las piernas de Gerasim. El perro no decía nada, solo estaba allí, ofreciéndole su compañía silenciosa. Gerasim acarició su pelaje, y por un momento, la calma que le brindaba el animal fue suficiente para calmar su agitación interna. Pero solo por un momento. A medida que las horas avanzaban, Gerasim sabía que el día llegaba a su fin, pero también sabía que no había respuestas en la oscuridad de la noche. No había respuestas en la mirada lejana de las estrellas, ni en el brillo fugaz de una esperanza que ya no existía. Solo quedaba él, atrapado en su amor no correspondido, en su vida solitaria, con la única compañía del fiel perro Mumú. En este capítulo, Gerasim sigue atrapado en el dolor de su amor no correspondido, enfrentando su soledad y la presencia persistente de la señora en su vida. La compañía de Mumú le ofrece algo de consuelo, pero no puede escapar de los recuerdos que lo atormentan. Capítulo 20. El último respiro. La tarde había caído lentamente, sumiendo el paisaje en una calma melancólica. El viento soplaba suavemente, arrastrando las últimas hojas secas del otoño. Gerasim se encontraba en el umbral de la cabaña, mirando el horizonte, como si esperara algo que nunca llegaría. Ya no había dudas en su corazón, ni esperanzas por cumplir. La señora había desaparecido de su vida, y con ella, sus sueños. Los días se sucedían, uno tras otro, y Gerasim parecía estar atrapado en un ciclo interminable. Las rutinas, las tareas del campo, los silencios de la cabaña. Todo era lo mismo. Cada día que pasaba era un recordatorio de su amor no correspondido, de un amor que nunca había tenido oportunidad de florecer. Y, sin embargo, no había forma de liberarse de ese dolor, de esa sombra que lo perseguía incluso en los momentos más tranquilos. Mumú, el fiel perro, se encontraba a su lado, como siempre, y aunque su presencia le ofrecía un consuelo silencioso, nada podía aliviar realmente la tormenta interna que Gerasim experimentaba. Había llegado a un punto en el que la vida ya no parecía tener un propósito. El amor, que lo había impulsado durante tanto tiempo, lo había dejado vacío, como una copa rota que ya no podía contener nada. Gerasim dio un paso al frente, saliendo de la cabaña, y caminó hacia el río. El agua fluía en su curso interminable, pero, para Gerasim, todo parecía estancado. Todo en su vida había perdido el movimiento, el propósito. Lo único que le quedaba era la memoria de lo que nunca fue. La señora ya no estaba, y su amor por ella ya no era más que una pena que lo carcomía. Al llegar a la orilla, Gerasim se agachó y miró el reflejo del agua. En el espejo tranquilo del río, su rostro parecía un extraño, un hombre marcado por el sufrimiento, la soledad, y un amor que no había sido correspondido. Su alma, antes llena de esperanza, ahora era solo un eco de lo que había sido. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y la oscuridad se apoderaba de todo. Pero, en su corazón, ya no había espacio para la luz. Mumú se acercó, tocando suavemente la pierna de su dueño con su hocico, como si quisiera recordarle que aún había algo en este mundo que lo necesitaba. Gerasim miró al perro, y por un momento, la tormenta interna en su corazón se calmó. El perro seguía allí, siempre fiel, siempre a su lado, sin hacer preguntas, sin exigir nada más que compañía. Gerasim suspiró profundamente, mirando una última vez al río antes de girarse y regresar lentamente a la cabaña. Sabía que su vida continuaría en silencio,
en su propia condena de soledad. Pero también sabía que, por alguna razón inexplicable, su amor por la señora seguiría con él, como una sombra que nunca lo abandonaría. La vida de Gerasim, marcada por el dolor y el sufrimiento, llegaba a su fin, pero no sin dejar una huella en el corazón de quienes lo conocieron. Y en ese último suspiro, mientras la oscuridad lo envolvía, su alma se apagaba, liberándose finalmente de la lucha constante contra los recuerdos. En este capítulo final, Gerasim enfrenta la inevitable realidad de su vida, marcado por un amor no correspondido que lo lleva a la soledad y la desesperación. A través de la constante compañía de Mumú, el perro, y la reflexión en el río, llega a su conclusión. Su amor, aunque nunca correspondido, seguirá siendo parte de él, hasta su último aliento. Gracias por acompañarnos en el último capítulo de Mumú de Iván Turgenev. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invitamos a apoyar a Audiomentores para seguir compartiendo más relatos como este. No olvides suscribirte, comentar y compartir con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de estas poderosas historias. Nos vemos en el próximo audiolibro.